MEDI 21, proponiendo soluciones ambientales. Responsables de la Dirección General de Emergencias de la Generalitat Valenciana y autoridades locales de Carcaixent visitaron las oficinas de MEDI 21 en Valencia con motivo de la presentación del consorcio SIDEINFO. Fernando Enríquez, del Grupo Matinsa, y Ferran Dalmau, de MEDI 21, responsables del comité de dirección del consorcio, expusieron a los asistentes los objetivos de la alianza estratégica. Posteriormente se llevó a cabo una visita a la urbanización San Blas de Carcaixent, que en la actualidad tiene implantado 3 de las 4 fases del sistema SIDEINFO. Acto seguido, técnicos del consorcio llevaron a cabo una demostración del funcionamiento del sistema SIDEINFO doméstico y del SIDEINFO portátil Zapadores, desplegado en una zona de interfaz urbano-forestal. Irene Rodríguez, directora general de Emergencias de la Generalitat Valenciana, valoró la importancia de la prevención de incendios y elogió la iniciativa técnica y de desarrollo tecnológico del consorcio SIDEINFO. Creo que es muy importante que surjan iniciativas de este tipo, que trabajen en la línea de la investigación y desarrollo de proyectos que puedan contribuir a mejorar la seguridad y la protección de las personas frente a incendios forestales, sobre todo frente a una problemática como es la interfaz urbano-forestal, en la que cada vez más vemos que los grandes incendios pueden amenazar núcleos poblacionales como urbanizaciones y, por tanto, investigar, desarrollar proyectos que contribuyan a buscar una solución a esta convivencia entre la urbanización y la superficie forestal es muy importante y, sobre todo, creo que puede beneficiar mucho a la protección de las personas y de sus bienes frente a los incendios forestales. MEDI 21, proponiendo soluciones ambientales.